Y la economía acapara la palestra noticiosa, 5.5% de incremento económico, estima la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional para Venezuela. Pero Nicolás Maduro ha dicho que puede superarse. Y los venezolanos, sin duda alguna, esperamos que eso ocurra. ¿Qué van a hacer? Ya lo veremos. A las 10 de la noche, Francas Noches. Francas Noches, Venezuela, qué alegría saludarle como todos los días en esta cita franca de 10 a 11 de la noche. Ustedes no pueden apartarse de las pantallas de Canal I, porque en Canal I estamos construyendo con ustedes la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Ustedes son los responsables. A través de las redes sociales tienen que hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios y hacer trascender este espacio, que perdure, que se quede por mucho tiempo y que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, preguntando lo que hay que preguntar y buscando las respuestas que yo sé que todos ustedes quieren escuchar acá en La Silla Franca, que es su segmento favorito y que el día de hoy además está bien interesante, porque hemos tenido a varias personas del Partido Acción Democrática, de los que están dentro de las primarias, de los que no están dentro de las primarias, otros candidatos, 7 candidatos tiene Acción Democrática dentro de las filas de los que no van dentro de las primarias, y Bernabé Gutiérrez ha sido parte de esas noticias que hemos mencionado en la semana, porque estuvo Luis Eduardo Martínez y mencionaba un poco que, bueno, que Bernabé Gutiérrez y otros 5, además de él, pues estaban aspirando, mencionaba algunos tantos, y decía que, bueno, debe aplicarse un artículo interno del Partido Acción Democrática, de que ellos deben medirse internamente para ver quién es el candidato, porque eso lo dice el 182. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy con el candidato de Acción Democrática, que se dijo que era candidato de Acción Democrática desde el año pasado para las elecciones presidenciales. Ya veremos qué nos dice. La Silla Franca está interesante el día de hoy. Señores, a participar en las redes sociales. Comenzamos a revisar información. Recuerden que habíamos hablado en estos días del Fondo Monetario Internacional y habíamos dicho que ellos son los que establecen cuáles son las economías emergentes, sobre todo para la participación futura de algún país dentro de los BRICS, que son estas economías emergentes que se unen para crear un organismo que trate de impulsar aún más estas economías, en donde se encuentra Brasil, Rusia, India, China, y se incorporó recientemente Sudáfrica. Venezuela es una de las 25 naciones que, luego de que se había dicho que se va a ampliar un poco los BRICS, ha dicho que tiene el deseo de entrar. Pero ¿de qué manera entra Venezuela a los BRICS si no es considerada una economía emergente por el Fondo Monetario Internacional? Aún peor, ¿de qué manera entra Venezuela a los BRICS si es considerada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como uno de los países de alta preocupación en materia de pobreza? El mismo Fondo Monetario Internacional, conjuntamente con la CEPAL en esta oportunidad, han dicho que la proyección de crecimiento económico de Venezuela es de 5.5%. Cita hoy el presidente Nicolás Maduro a la CEPAL y al Fondo Monetario Internacional, al que tanto adversa, y dice que pueden superar este 5.5%. Por supuesto, los venezolanos estamos esperanzados en eso. Vamos a ampliar esta información, y es que el presidente de la República se mostró optimista ante el crecimiento económico del país y estima que la proyección de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, que ya lo mencionamos, es de 5.5%, se puede superar al finalizar el año 2023. Un año 2023 bastante golpeado, estrepitosa la caída económica. Escuchemos. Cuando los venezolanos y venezolanas estamos unidos y empeñados en el trabajo, en diversificar la economía, en hacer crear la economía que produce bienes, servicios, riqueza, y este año se proyecta mínimo, de acuerdo a la CEPAL, 5.5% de crecimiento mínimo. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, mínimo 5%, y estoy seguro que con lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, y ustedes van a ver hoy aquí, estoy seguro que el crecimiento económico superará esas proyecciones del 5.5%. ¿Y qué economía está creciendo? La economía que satisface las necesidades de los venezolanos y de las venezolanas. Asimismo, destacó que se han creado planes de diversificación económica, se trabaja permanentemente y que se están estimulando todos los sectores productivos del país.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Fondo Monetario Internacional, dos organismos justamente en la presidencia de Alicia Bárcena de la CEPAL. En su momento, el gobierno venezolano repudiaba cualquier tipo de acción y además de contenido que emanara de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, porque consideraba que estaban sesgadas y a merced de los Estados Unidos y sus aliados. Hoy en día, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, justamente, conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, este otro organismo que adversa el gobierno, han sido los citados por Nicolás Maduro. ¿Tendrá esto que ver con alguna de las peticiones que se hacen en estas negociaciones entre oposición y oficialismo en mesas extranjeras? ¿Quién sabe si hoy el Fondo Monetario Internacional sí es una figura citable para el gobierno? Por otro lado, es dentro del seno de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe donde se discutió en su momento, y me tocó cubrirlo como periodista, la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación para la educación, en donde la evaluación de ese año hecha en la presidencia de Alicia Bárcena, por cierto, decía que Venezuela estaba en la cola de los países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en utilización de estas nuevas tecnologías. Es allí también donde se evalúa el gasto de los países, por ejemplo, en materia de seguridad social, donde Venezuela, por cierto, en la evaluación que se realizó entre el año 2013 y 2014, quedó ubicada en el último lugar de los miembros de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde participa, por cierto, Cuba, y es una de las pocas comisiones donde Cuba y Estados Unidos se encuentran debatiendo en la misma mesa. Señores, cambiamos de información. Con la intención de generar confianza entre los inversionistas nacionales e internacionales y promover un equilibrio económico en el país, la Asamblea Nacional sancionó en el mes de julio la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. En este sentido, se realizó una jornada de difusión en más de 10 estados para que los venezolanos y las distintas instituciones conozcan los beneficios de esta normativa. El presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, Jesús Faría, manifestó que la difusión de esta ley es importante, ya que permite conocer los alcances de este reglamento. No, ya la difusión está en marcha. Hemos asistido aproximadamente a una docena de estados y hemos invitado a todos los cuerpos legislativos de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, a los actores económicos, industriales, comerciales. Asimismo, Faría manifestó que desde la Asamblea Nacional aún no se tiene previsto la eliminación o modificación de la ley a las grandes transacciones financieras. No, nosotros no tenemos absolutamente nada en nuestros planes en los actuales momentos interna y las figuras tributarias que utilizamos nosotros para compensar este gigantesco hueco se han ido adaptando y ajustando a cada una de las coyunturas. Por otra parte, distintos empresarios destacaron que esta ley es fundamental para el país, ya que permite armonizar los tributos en los estados y municipios, pero además destacaron la importancia de seguir impulsando la ley a las grandes transacciones financieras, ya que regula el control de impuestos. Las empresas desde el año 2017 pagan 2% de IGTF cuando pagan bolívares y el gobierno bolivariano junto con la Asamblea Nacional y también Feindustria le decía, bueno, si pagan bolívares el IGTF, ¿por qué no se pagan dólares? Es decir, nosotros creemos que debe tener un impuesto a la divisa que no es nuestra moneda nacional. Mira, cualquier modificación en el ámbito fiscal debe pasar por la discusión y la participación de todos los sectores, por la evaluación de los cambios y de los impactos que eso puede traer. Estoy seguro de que si esa es una decisión que se va a tomar, pues todos los sectores involucrados podrán participar y podrán dar su punto de vista al respecto. El Consejo Superior de Armonización Tributaria estima que cada artículo de esta ley se cumpla a cabalidad en todo el territorio nacional. Además, destacaron que esta normativa legal servirá para el impulso económico del país. Ilene González, Canal I. Armonización tributaria, fundamental, sobre todo en una economía como la que tenemos hoy y con las cifras que tenemos hoy. Hoy la empresa privada es fundamental para el avance económico y es esa empresa privada la que se está viendo afectada por el abuso de algunos gobiernos regionales y municipales. Lo dejo hasta allí, ustedes averigüen
¿A qué nos referimos? Porque es importante que ustedes también sepan lo que se está haciendo. Entonces, que la armonización tributaria realmente llegue a donde tiene que llegar y se aplique como se tiene que aplicar. Continuamos con las declaraciones de Luis Eduardo Martínez, diputado y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional, quien ha priorizado el tema económico como parte de su propuesta presidencial, a lo que planteó la incorporación del Estado Lara como zona económica especial. Para Martínez, Occidente es un abanico que reúne las condiciones que la consagran como la entidad con potencia comercial en los sectores de exportación, importación, turismo y tecnología. Esto lo dijo durante el Foro de Perspectivas Agroalimentarias de 2023-2024. Asimismo, expresó que la idea es que se sume a Paraguaná, Puerto Cabello, la isla de la Tortuga, La Guajira, Margarita y la Zona Económica Especial Militar en Maracay, al tiempo que indicó que la meta es convertir a Lara en una inversión en el sector económico. Y corregimos, no es La Guajira, sino La Guaira. Importante información. Seguimos revisando. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, informó que tras la reunión sostenida con los 21 alcaldes del estado Zulia, el gobierno nacional implementará un plan estratégico para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo. Añadió que participaron más de 100 científicos y diversos expertos dentro del marco número 1 del Encuentro Técnico Científico Popular para el Rescate, Conversación y Desarrollo Sostenible, que comprende la intención a los servicios públicos. Hemos hecho un debate en 6 mesas de trabajo que tienen que ver con los vértices más importantes de este plan maestro que vamos a establecer y que hoy terminamos esta jornada de manera exitosa. Aprovechamos nuestra presencia aquí con todos los ministros para reunirnos con los 21 alcaldes de los municipios del estado Zulia y debatir diferentes temas de servicios públicos, de vialidad, todo lo que tiene que ver con electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y hacer también un plan estratégico paralelo que nos lleve a la resolución de las necesidades del pueblo zuliano. Agregó que implementarán un plan regional de vialidad para el estado Zulia, que además atenderá acciones en el sur del lago de Maracaibo para fortalecer el sistema eléctrico nacional mediante la recuperación de la generación termoeléctrica, así como las 27 plantas para aguas servidas. En este mismo sentido, el también ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol, informó que llevó a cabo una inspección a los trabajos de mantenimiento que se desarrollan en el complejo Ana María Campos del estado Zulia, con el objetivo de lograr mayor cantidad de energía en este complejo petroquímico. La información la dio a conocer a través de la red social Twitter, quien junto al ministro del Poder Popular para Petróleo, Rafael Telechea, supervisaron el reemplazo de pernos de anclaje y pestaña anular del tanque T814, que permitirá ampliar el parque industrial petroquímico para la producción de olefinas, resinas, plásticas, vinilos y fertilizantes nitrogenados. Cambiamos de información. En esta oportunidad hablemos del fiscal general de la República, que ha declarado este jueves y manifestó que los 6 sujetos que fueron sentenciados recientemente a cumplir una pena de 16 años no pertenecen a ninguna organización ni están adscritos a alguna empresa que defendiera los derechos de los trabajadores. Saab reiteró que los imputados pretendían realizar labores conspirativas ante la nación mediante la organización clandestina denominada Unidad de Resistencia Popular, URP, de la cual formaban parte. Asimismo, ante el pronunciamiento de algunos miembros de la sociedad civil, el fiscal rechazó el intento de manipular y lesionar la imagen del Estado venezolano. Ninguna de las veces aparecían, repito, vinculados ni siquiera de lejos a alguna actividad que pudiera calificarse de lucha sindical. Se obtuvo, repito, evidencia concluyente que este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del gobierno, entre ellas asaltar el conflicto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida.
En este contexto, informó que durante la investigación se pudo conocer que los imputados contaron con el apoyo de un exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana, pretendieron sabotear los actos del 5 de julio del año 2022 y actuaron en varios estados del país, tales como Zulia, Falcón, La Guaira y Distrito Capital. Igualmente, quiero destacar que los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva, no como miembros de un sindicato. Saab manifestó que a los 6 implicados se les incautó evidencia de interés criminalístico y resaltó que durante el juicio fueron evacuados 15 órganos de prueba que sustentaron la acusación para dictar la sentencia condenatoria. Oriana Cabello, Canal I. Regresamos a la política, aunque no separada de la economía. Y es que siguen surgiendo comentarios en torno a la primaria que se realizará el mes de octubre. La vicepresidenta nacional del MAS, María Verdial, aseguró que hacer unas elecciones sin el ente comicial es cuesta arriba. Es obvio que es duro, es mucho más cuesta arriba hacer unas primarias sin el ente electoral que con el ente electoral. Si estuviera el CNE estaríamos hablando de los centros electorales, estaríamos hablando ya de una disposición de infraestructura que facilita todo el proceso. Y de no ser así, pues bueno, por supuesto que es, repito, mucho más cuesta arriba. No creo que vaya a ser una manifestación absoluta de toda la población, sin embargo, ha generado expectativas, en las últimas semanas sigue generando expectativas. Y lo que sí le hemos dicho a la Comisión Nacional de Primaria, que es mejor evaluar todos los posibles escenarios y la viabilidad de la fecha real de las primarias, a hacer unas primarias chucutas, unas primarias que no lleguen a todos los sectores o a la mayoría de los sectores que se han anunciado hasta el momento. En este sentido, la representante del Movimiento al Socialismo insistió que deben revisar los señalamientos realizados por la expresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, ex vicepresidenta, María Carolina Uzcategui, al proceso electoral de oposición. Manifestó estar segura de que de no darse la primaria por cualquier eventualidad, surgirá una estrategia para elegir el candidato de oposición para la presidencial de 2024. También expresó que hay que reconciliar a Venezuela y respetar las posiciones políticas de cada quien. El movimiento al socialismo ha sido un movimiento que se ha movido mucho, valga la redundancia, en el tema político. En algún momento está con la unidad, en otro momento no está con la unidad, en algún momento está con los partidos de las primarias, en otro momento ha estado en contra. En esta oportunidad parece estar claro de que respaldan las primarias aunque no tengan candidato, van a apoyar a alguien que esté ya postulándose a esta elección interna, pero así es el tablero político y el MAS se ha movido por todos los escenarios del tablero político. Es interesante también hacer una entrevista al movimiento al socialismo. En este sentido, y hablando por supuesto de las primarias y también en nuestro canal, en el programa En Contexto, el equipo político de Benjamín Rausedo asegura que la primaria solo está pensada para el 10% de la población, por lo que aseguró que la mayoría de los venezolanos no están conectados políticamente. Matemáticamente hablando, todos los números te dicen que la primaria está hecha solamente para el 7-10% de la población. Esa no es la primaria, porque nosotros queremos hablarle al 70 o al 80% de la población que en este momento no está alineada políticamente. ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas dicen que entre 70 y 80% de los venezolanos no está alineado políticamente. La primaria no le apunta al 80%, la primaria se le apunta al 10%. Nosotros queríamos una primaria para el 80%, con la mayor cantidad posible de centros de votación, con la mayor cantidad posible de mesas, porque para nosotros no era primaria, era una primera vuelta electoral. Y si queríamos una primera vuelta electoral, tenía que parecerse a una primera vuelta electoral. Y esto, lamentablemente, no se parece a eso. Azócar aseguró que la población está agotada de los conflictos y diferencias, por lo que buscan a una persona que piense realmente en las necesidades de la población y sus posibilidades o sus posibles soluciones, dejando de un lado los intereses personales. ¿Recuerdan aquella frase de Benjamín Rausedo que decía: el que no está dentro de las primarias está con el gobierno? Pues en esta oportunidad
y repentinamente cambiaron de posición, aunque habían apartado su cupo con Emilio Graterón en su momento para las primarias. Hay que entender que la política venezolana no es un stand-up comedy y hay que asumirla con seriedad, y definitivamente los políticos cuando declaran son esclavos de sus palabras y tienen que tatuarse lo dicho para luego cumplirlo. De acuerdo con nuevos estudios realizados, el incremento de participación en la primaria ha aumentado un 6% en comparación al año 2022. Así lo aseveró el analista John Magdaleno. El 17% de los venezolanos, equivalente a 4 millones de personas aproximadamente, tiene la intención de participar en las elecciones primarias, según los recientes estudios revelados por encuestadoras de opinión pública aplicadas por la encuestadora Delfos. A finales del pasado mes de junio, el 40% aseguró que están muy seguros de votar. Sin embargo, no se compara con ese 17% que está listo para ejercer su derecho al sufragio, el cual Magdaleno destaca como un número muy elevado de votantes en comparación a los años anteriores. Momento de la primera pausa. En la próxima parte, su segmento favorito inicia. La Silla Franca tiene aquí a Bernabé Gutiérrez, candidato presidencial por el partido Acción Democrática. Señores, ya volvemos con más. Tenemos en la Silla Franca a Bernabé Gutiérrez, candidato presidencial por el partido Acción Democrática. Pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios a través de las redes sociales. @JalimNaim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal I y por supuesto la etiqueta Francas Noches. Por favor, participen, que yo sé que tienen mucho que preguntar porque ya lo han hecho a través de las redes sociales. De hecho, voy a tratar de hacer referencia a algunas de las cosas que han dicho por allí. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Esta es su casa. Gracias por Francas Noches. Usted se está estrenando en la Silla Franca. Bueno, buenas noches a todas las venezolanas, a todos los venezolanos. Y muchas gracias a ti y a todos los camarógrafos que compañeros, dicen los adecos, ¿no? Compañeros, sí, señor. Pero para algunos adecos usted es más compatriota que compañero. Bueno, tú sabes que yo soy un líder político. Conduzco actualmente al partido político de más historia en Venezuela. El partido político que ha gobernado a Venezuela. Que duélale a quien le duela, Acción Democrática es protagonista de la construcción de la democracia de Venezuela y de las grandes obras que hoy en día disfrutamos todos los venezolanos. Y lógicamente que me ven como un hombre de pueblo, un hombre consustanciado con la militancia de Acción Democrática, muy identificado, y no lo niego, con el presidente Carlos Andrés Pérez. Y entonces viene pues esa cantidad de ataques contra Bernabé, que es para disminuir a Bernabé, no, es para disminuir Acción Democrática. Y no van a lograr hacerlo. La palabra compañero está dentro de los estatutos, además, ¿no? Es obligatorio. obligatorio. El trato entre nosotros no es de médico a médico, ni de doctor, ni de licenciado a licenciado. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo está? No. El trato nuestro es cómo está, compañero. Buenos días, compañero. Entonces, ¿usted es más compañero que compatriota o más compatriota que compañero? Yo soy un adeco consagrado, ¿entiendes? Y he venido combatiendo primero a Chávez y luego a Nicolás Maduro. Y sin duda alguna nadie podrá sacarme de ese canal en que yo estoy, en ese riel en que yo estoy. ¿Cuál es la prioridad? Ya que es candidato presidencial y ha dicho que es candidato presidencial del año pasado, además. Desde el año pasado que un órgano de dirección política del partido, de conformidad a los estatutos vigentes para aquel momento, me puso de candidato presidencial. Pero usted dijo antes de entrar al aire que prefería hablar del tema país y después... No. Yo hablo del tema país. Yo hablo del tema país porque ¿qué hacemos nosotros de ir a un programa de televisión y que el periodista nos comience a hablar del problema interno del partido? Si es que el problema que afecta a Venezuela no es que un partido político tenga 2 o 3 personas que aspiren una posición o hagan una crítica a otro compañero. Eso no es el problema. Acá el problema grave es el problema alto costo de la vida. Bueno, pero en virtud de la libertad de prensa y la libertad de expresión, el invitado responde a lo que el periodista quiera preguntar. Pero yo digo que es mejor hablar de cómo sacar a Nicolás Maduro del gobierno. Vea todo lo que llevamos ya. Ya este gobierno va para 24 años. ¿Cuál es la prioridad? Con 3 años más
este gobierno va a superar a los 27 años de Juan Vicente Gómez, el gomecismo. Entonces acá ha habido muchas locuras, acá ha habido mucha ligereza, aquí ha habido mucha inmadurez y por ello es que perdura el chavismo, el madurismo en el gobierno. La prioridad, en primer lugar, un cambio de gobierno. Ya Venezuela está cansada de los gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro. Y para que podamos resolver el problema económico del país, el problema social del país, para que podamos resolver todos los problemas que hoy afectan a los venezolanos, la prioridad es sacar a Nicolás Maduro del gobierno. Pero a Nicolás Maduro no lo vamos a sacar del gobierno con un golpe de Estado. Ya quienes conducían a los partidos políticos en el ayer lo trataron de hacer cuando Carmona. ¿Y dónde está Carmona? No sabemos dónde está. Bien. Y esto fue un error. Luego entonces llamando a la abstención en las parlamentarias del año 2005. ¿Qué hicimos con ir a la abstención? Entregarle a los rojos rojitos una Asamblea Nacional que la aprovecharon al máximo para modificar todo el estamento jurídico del país y poner un traje a su medida. Luego, entonces inventaron lo que Guaidó, presidente interino. Esa figura no está en la Constitución venezolana, de que quien sea presidente de la Asamblea Nacional puede irse a la calle con 100, 200 personas y decir yo soy ahora el presidente de la República. No. Y luego también se fueron a pedir sanciones al mundo entero, sobre todas las grandes potencias. Y usted es uno de los sancionados, ¿no? Y soy uno de los sancionados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, y lo digo con toda sinceridad. Y el Departamento del Tesoro, ¿sí es sancionado? Sí, fuimos sancionados varios, entre ellos Bernabé. ¿Pero por qué? Porque hemos luchado contra los desaciertos de la oposición. ¿Y no es fundamental mejorar las relaciones con los Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo? Es que el hecho, se pueden mejorar y hay que mejorarlas. Pero si usted quiere ser candidato presidencial, por ejemplo, ¿cómo ayuda que un candidato que en su momento puede o no resultar ganador, si resulta ganador, sea un ganador sancionado por los Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, ¿y qué tendrá que hacer Estados Unidos? Estados Unidos tampoco se puede erigir como el único país del mundo que quiere poner reglas de juego a los demás países del mundo. Yo salgo electo presidente de la República y todos los países del mundo tendrán que reconocer, porque es producto del voto. Bien. Producto del voto. ¿Y creen el voto? Y yo establecería relaciones diplomáticas con todos los países que este gobierno las haya roto. Pero voy a mantener relaciones con todos los países que existan, pero jugando siempre con mi condición de hombre nacional, de Acción Democrática, que es un partido nacionalista, un partido antiimperialista, un partido que tiene su propio perfil. Bien, hablando del voto, en este sentido, y usted ha mencionado los estatutos por los que se ha hecho usted candidato desde el año pasado, pero los mismos estatutos establecen en el artículo 182, la elección del candidato presidencial de Acción Democrática se hará mediante votación directa y secreta, en la cual todos los militantes están en el deber y tienen el derecho de participar. Hay 7 personas que tienen la intención de ser candidatos presidenciales. ¿Por qué no convocan a esa elección interna que establece el 182 del estatuto que se aprobó con usted al frente? Mire, Jalín, y esto quiero decírselo muy claro a todo el país y en especial a la militancia de la Acción Democrática. Cuando a mí se me escoge candidato presidencial, se hicieron de conformidad a los estatutos de Acción Democrática vigentes. Los estatutos nuevos se aprobaron en el proceso electoral interno del 11 de junio del año 2022. Y esos estatutos había que mandarlos, y todo lo que se aprobó había que enviarlo a la Sala Constitucional, como en efecto se enviaron. Y luego la Sala Constitucional los aprobó, porque había que mandarlo allí, los aprobó el 15 de diciembre del año pasado. Y todo reglamento, todo estatuto, la Constitución, las leyes entran en vigencia después que se publican en la Gaceta Oficial. Bien, pero si usted considera que cuenta con el respaldo de su partido, ¿por qué no llamar a este proceso interno y decidir quién es el que va a ser el candidato? Porque tengo que respetar los estatutos en los cuales se hicieron, que fueron los anteriores. Pero esos son los estatutos nuevos. Esos son los estatutos nuevos. Y aquí habrá otro CDN.
Aquí habrá otro comité directivo nacional y en virtud de respetar los estatutos, que se va a celebrar en el primer trimestre del próximo año. O sea, usted lo que propone es que todos sean candidatos. Mire, aquí hay un solo candidato. Y quiero decirle que hay un solo candidato, que dos de los que dicen que son precandidatos ahora, uno me pidió ser el presidente de la Comisión de Programa y Gobierno. Y ahí lo podemos buscar, me pueden hacer un programa especial pues de 2 horas para que veamos todas las entrevistas de ese señor donde él decía y lo presentaban como el presidente de la Comisión de Programa y Gobierno del candidato Bernabé Gutiérrez. Un programa de 2 horas nos encampañamos con usted. Pero hay que hacerlo. Bueno, nos vamos a la pausa. Hay que hacerlo. Y sin el otro campaña, también. Nos vamos a la pausa. Y el otro también. Señores, ya volvemos con más de Francas A mí me gusta con honestidad en estas cámaras, que es el país que está sufriendo, en vez de hablar de cosas que al país no le interesa, hablar de las cosas que le interesa al país. Si le interesan, usted ha dicho que es el representante del partido más sólido y más grande. Entonces, hay mucha gente que le interesa. Mire, lo que aquí cualquier cosa que se haga dentro de Acción Democrática, con un CDN, bueno, con un entonces CEN, le interesa. Lo que sea. Vamos a seguir hablando en la próxima parte. Ya lo verá. Ya lo verá. Conversamos con Bernabé Gutiérrez, candidato presidencial por Acción Democrática. ¿Usted no cree en las autoproclamaciones? Ya lo dijo con el caso de Guaidó. No creo, porque eso fue un error, porque es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no te dice que quien sea presidente de la Asamblea Nacional puede decretar y decir que el cargo de presidente está vacante y que él lo asume. Eso no puede ser. ¿Y no se autoproclamó Bernabé Gutiérrez candidato presidencial? No, yo no me autoproclamé candidato. De conformidad a los estatutos vigentes de Acción Democrática para el momento, ese órgano de dirección política me escogió candidato presidencial de Acción Democrática. ¿No convocan al CEN desde hace 5 meses? ¿Por qué? El CEN sí se ha reunido. Es como que a alguien se le meta en la cabeza decir que la Asamblea Nacional no se ha reunido, porque pase un día martes y no hay sesión, o un día jueves y no hay sesión, y entonces que se diga que alguien venga a inventar. Acuérdense que los políticos a veces, políticos irresponsables, les gusta mucho inventar. Pero fíjese que antes de venir para acá y hacer esta entrevista, bueno, uno indaga, se prepara y todo lo demás. Y dicen los estatutos también que el Comité Directivo Nacional debe reunirse cada semana. ¿Eso se está haciendo? Eso es totalmente falso. No se debe reunir cada semana. Los estatutos anteriores decían que el CDN se reuniría cada 2 años. Y los estatutos actualmente te dicen que el CDN se reunirá cuando lo decida las 2/3 partes del CEN, porque lo que es la dirección permanente, la dirección política permanente del partido, ¿entiendes? Pero algún ala del partido dice que no. El Comité Ejecutivo Nacional. Pero dice algún ala del partido que no se está convocando al CEN. Porque ellos, lejos de venir, de que dicen que son precandidatos, lejos de venir a decirle al país cómo van a resolver la crisis del país, aprovechan una entrevista para hablar solamente de los compañeros del partido y decirle una cantidad de sandeces a la opinión pública. Yo soy un hombre responsable. Mira, yo fui gobernador del estado de Amazonas. Primero, gobernador del territorio federal de Amazonas. Gobernador electo 4 veces ya del estado de Amazonas. Senador de la República. Soy un hombre ya de 70 años de edad. Soy un hombre de experiencia, de madurez. Un hombre comprometido con las nuevas generaciones. Un hombre comprometido con mis hijos. Un hombre comprometido con la memoria de los líderes fundadores de Acción Democrática, de Rómulo Betancourt, de Gonzalo Barrios, Carlos Andrés Pérez, de Jaime Lucinche, de Raúl Leoni, del poeta Andrés Eloy Blanco. Y esos líderes hicieron la democracia de Venezuela. Y entonces los líderes de Venezuela, los líderes de Acción Democrática, tenemos que tener sentido de responsabilidad. Ustedes ven que ellos pueden venir aquí a televisión a ofender, a decir una cantidad de cosas. No, yo contra ninguno de ellos hablo. Por aquello que se dice de que la mejor forma de hablar bien de uno es no hablar mal de los demás. Bien. Así de sencillo. Yo por lo menos hoy en este programa quiero denunciar que acá, si no Estados Unidos como tal, un sector de Estados Unidos, uno de los partidos políticos
de Estados Unidos. Quisieran volver al gobierno para insistir en crear crisis en Venezuela. Estados Unidos, el 6 de agosto, crearon desde el año 1945 la bomba atómica por Oppenheimer. Bueno, y lo piensan hacer ahora al estilo venezolano. ¿Cómo? Que todos aquellos candidatos presidenciales que escojan y que esa responsabilidad recaiga sobre uno de los hombres o mujeres de la alta oligarquía, o si no, que tengan bienes de fortuna en Estados Unidos, tengan grandes depósitos bancarios en Estados Unidos, si es candidato presidencial, lo van a obligar bajo la amenaza de que le quitarán sus propiedades que tengan en Estados Unidos, edificios, urbanizaciones, empresas, industrias, universidades, lo que sea, desde que si no se retiran de la candidatura presidencial, los van a sancionar. Bueno. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? De que Estados Unidos, un sector de Estados Unidos o un partido que ya gobernó y pretende gobernar de nuevo, hermanos, crea una crisis en Venezuela. Crear una crisis en Venezuela para que se crea una crisis. ¿Más cercano? Crear una crisis el próximo año en Venezuela para crear desestabilización en el país. Y eso, todos los venezolanos serios, responsables, tenemos que tenerlo en cuenta. Y no solamente el gobierno de Nicolás Maduro, que tiene que estar ya olfateándolo, sino todos los sectores económicos, religiosos, la juventud, todos tenemos que estar preparados ante una nueva crisis que le quieren crear al país. Bien. Y somos los venezolanos, las mujeres y los hombres, demócratas, que hemos venido jugando al voto, que tenemos que seguir insistiendo en jugar con el voto para salir de Nicolás Maduro. Disculpe usted, tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Más cercano al gobierno de Nicolás Maduro que a los otros factores de oposición? Mira, acá todos somos de oposición al gobierno, pero hay un sector de la oposición donde está ese G4 o G3, hay unos que dicen que es G2 o hay unos que dicen que son de 4 pelagatos, que han venido jugando en forma muy irresponsable con el país, llamando a la abstención. Si tú llamas a la gente que se quede en sus casas, que no salga a votar cuando hay una Venezuela que está sufriendo, ¿a quién beneficia? ¿Usted confía ciegamente en el sistema electoral venezolano? Totalmente. Sí. Totalmente confío en el sistema democrático. Vivimos en democracia. Electoral. ¿Vivimos en democracia? Estamos participando en una democracia que queremos llegar. Yo quiero llegar al gobierno para ir a la perfección de ese sistema democrático del país. Candidato, hay otro tema interesante. ¿Qué va a hacer con dos cosas que me llaman mucho la atención? La primera, su sanción con los Estados Unidos. La segunda, los juicios abiertos de cuando fue gobernador de Amazonas, que se encuentran alojados todos en Anzoátegui. Mire, y que no se han cerrado. Respecto a las sanciones de Estados Unidos, yo no puedo decir, yo me las quito. ¿Entiendes? Claro. Allá Estados Unidos, con su irresponsabilidad, ¿ha enviado alguna misiva? ¿Ha intentado algo? De que jugando a la crisis de Venezuela, todos aquellos que no le hicimos caso de llamar, que no participáramos, cuando participamos, entonces nos sancionaron. Carlos Andrés no estaría tan orgulloso de que usted pelee con los Estados Unidos. Para mí mucha honra. No, si tú supieras, no hay un hombre más nacionalista que Carlos Andrés No digo Pérez. Lo contrario, pero muy cercano también. Carlos Andrés Pérez, cuando Estados Unidos sancionó a Néstor Samper de Colombia, le preguntaron, un periodista colombiano vino aquí a entrevistarlo y le dijo: presidente, ¿qué opina usted de lo que Estados Unidos sancionó a Néstor Samper siendo presidente de una nación? Y le dijo Carlos Andrés: bueno, ¿y quiénes son los Estados Unidos para estar sancionando y metiendo su cucharón en otros países del mundo? ¿Y los juicios abiertos? Mire, con respecto a los juicios. Cuando fue gobernador de Amazonas. Con respecto a los juicios, mire, todo el que gobierna, cualquier irresponsable viene y lo denuncia. ¿Qué tiempo yo salí de la gobernación? ¿Y por qué no se han cerrado? Yo salí de la gobernación del Estado de Amazonas el 30 de julio del año 2000, después que el propio gobierno me desconoció una victoria electoral en el proceso de propio gobierno en el que usted está diciendo que confía en su sistema electoral. Yo confío en el sistema electoral del país. Ese no es el CNE, no es el poder electoral del gobierno, es el poder electoral del país, de la nación. ¿Hay separación de poderes en Venezuela? Sí las hay, sí las hay. Ahora, ve lo siguiente, si yo tengo, desde que salí, 23 años, voy para 24 años, que salí del poder y aquí ando, hablando y diciéndole las cosas a Nicolás Maduro de frente, y se las decía a Chávez. ¿Y por qué yo ando todavía? Pero de cara a una presidencial, ¿qué va a pasar con esos juicios, por ejemplo? Bueno, hermano. ¿Se quedan allí?
ahí quedarán, ahí podrán quedar 30, 50 o 100 años. ¿De qué vive Bernabé, por ejemplo? Yo soy diputado de la Asamblea Nacional, soy diputado de la Asamblea Nacional, tengo dedicado a mi actividad política toda la vida. ¿Usted tiene en Amor Mayor, por ejemplo, la pensión? La tengo. Sí. La tengo, ¿y cuál es el problema de tenerla? ¿Ah? No. Yo voy a mí me invitan a un programa de televisión, Venezolana de Televisión, y algunos dicen, bueno, ¿y por qué Bernabé va al programa a BTV? Bueno, ¿acaso BTV es el canal del gobierno? Ese es el canal del Estado venezolano. Si aquí entonces un venezolano se enferma y no tiene cómo ir a una clínica, no cotizó seguro social, entonces no va a ir a un hospital, porque el hospital es de Nicolás Maduro, ese es el hospital del país, de la nación, de todos los venezolanos. ¿No cotiza usted seguro social? Yo transito por las calles, yo transito por las autopistas y por las carreteras venezolanas, y esas son carreteras, son de que las mantiene el gobierno, pero son del gobierno, es una obligación del gobierno de mantenerlas. 130 bolívares de pensión, cobra. Yo cobro más porque yo soy diputado de la Asamblea, igualito que todos los diputados. Yo no voy aquí a decir, todo el mundo sabe cómo es Bernabé Gutiérrez. Pero esa es la de Amor Mayor. Yo soy diputado de la Asamblea Nacional, Jalín. Pero cotizó seguro social. ¿Quién puede autorizar para que el programa continúe una hora más? Para que me sigan preguntando lo que me quieran preguntar, y yo les voy a responder todo lo que me quieran responder. Se me acabó el tiempo, yo tengo mi conciencia tranquila. Tengo mi conciencia tranquila. Soy agradecido. Soy un hombre nacido para tener amor, para tener cariño, tener respeto por las mujeres y por los hombres. ¿Se parece al discurso de Chávez? ¿Ah? ¿Se parece al discurso de Chávez? No me parezco a Chávez en acto. No digo la que verruga usted, siquiera, sino que eso del amor. Bueno, agradecido con usted. Ali. Encantado de que esté aquí en la silla franca. Me despido. Señores, en la próxima parte seguimos con política. Edinson Ferrer, vicepresidente nacional de Organización de Primero Justicia, con nosotros. ¿Saben qué le voy a preguntar? ¿Por qué Capriles no viene al programa de televisión? Ya volvemos con más. Les dije que la silla franca iba a estar muy buena el día de hoy. Participan a través de las redes sociales. Llegó el momento de Primero Justicia. Edinson Ferrer, vicepresidente nacional de Organización de la Tolda Amarilla, está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Te la puse fácil, porque además te dije lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa con Capriles que no quiere ir para los programas de televisión? Mira, Enrique ha estado hablando todo este tiempo en todas partes. Hay que asistir a las ruedas de prensa, pero eso no es suficiente. Bueno, vamos a invitarlo, vamos a avisarle. ¿Otra vez? Invítalo y yo le recuerdo la invitación. Yo no ruego entrevista. La gente se pelea por estar en la silla franca. Ya, uno hace 3 intentos y se acabó. No hace más. Bueno, invítalo. A los candidatos les conviene estar en los programas de televisión para que la gente vea si saben responder o no. Y aquí se pregunta lo que nadie pregunta y se responde lo que nadie responde. Entonces, te tocó a ti, Edinson, a dar la cara. Adelante. ¿Cómo vamos a hacer, Edinson, con las primarias? ¿Se van a dar o no se van a dar? Claro que se van a dar, por supuesto. O sea, luego de los ataques que ya tuvo la Comisión Nacional de Primarias Recuerda que la elección primaria debería ser con los centros de votación donde siempre uno vota, solo que se nuclean, como otras primarias que han pasado en el pasado. Luego de que el Consejo Nacional Electoral no diera respuestas sobre la utilización de los centros de votación, la Comisión Nacional de Primarias decidió hacerlo autogestionado. Y yo quisiera explicar brevemente qué significa eso, ¿no? Significa que ya donde tú votas, ya las escuelas, las instituciones educativas, las máquinas del Consejo Nacional Electoral no van a poder ser utilizadas en este proceso, lo cual debería ser un derecho de los venezolanos, porque eso no es de nadie, eso es de todos los venezolanos. Aunque eso ocurrió, y ese ataque por parte de quienes no quieren que la primaria salga, ocurrió, bueno, la Comisión Nacional de Primaria salió adelante con la autogestionada. ¿Qué es autogestionada? Bueno, es ir por todas las parroquias del país, imagínate todo el territorio nacional, tocando puertas a ver dónde nos prestan un recinto para poder allí instalar un centro de votación. Y ese trabajo gigantesco que se ha hecho en las últimas 4 o 5 semanas es trabajo de la sociedad civil, de la dirigencia de los partidos políticos, que han tenido que caminar en cada barrio, en cada sector, en cada urbanización, preguntando dónde podemos ubicar un recinto. O sea, eso era muy fácil. No, hay 3.106 centros de votación, pero es que no son las escuelas, no son los colegios. Me encanta, Edinson, que una persona del partido Primero Justicia sea la que esté hablando de lo complicado del asunto, porque fue en una rueda de prensa de Enrique Capriles Radonsky donde yo mismo le pregunté, ¿usted confía en el sistema electoral venezolano?
¿Cómo en un país de lista, se lo pregunté, usted le asegura al venezolano que va a participar que no va a existir una lista? Yo confío plenamente, no va a existir una lista y hay que ganar con mayoría de votos y confío en el CNE. Si tanto confiaba Enrique Capriles y la tolda naranja y la tolda amarilla en el CNE, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué vamos sin el CNE o van sin el CNE a la elección primaria? Y ahora hablan de lo complicado que es el asunto de tocar puerta por puerta y de cómo se están distribuyendo, si tanto se confiaba en el sistema electoral. Lo que te digo es lo siguiente. Las máquinas, una cosa es las máquinas, es el asunto técnico, es el apoyo técnico. Que no va a existir tampoco. Que no va a existir. Que era lo que se estaba solicitando. Se estaba solicitando el apoyo técnico, es decir, las máquinas, pero que la organización sea de la Comisión Nacional de Primaria. O sea, quien maneja la información eran los técnicos de la Comisión Nacional de Primaria. El CNE lo que tenía era que prestar las máquinas y los recintos, es decir, las escuelas, los colegios, las universidades, los recintos, electorales. Eso no era lo que planteaba el candidato en el para la Comisión Nacional de Primaria, sí, claro. Para las elecciones primarias lo que planteábamos era el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Eso trata de que ellos tenían que colocar los recintos y las máquinas. Y por supuesto, el plan que cuida las máquinas. Eso es un tema. Pero la información, la data, el registro electoral, todo lo iba a manejar la Comisión Nacional de Primaria. ¿Qué es lo que hace el Consejo Nacional Electoral? Le quita el derecho a los venezolanos de utilizar los recintos, de utilizar las máquinas, de utilizar el plan que cuida cada uno de los recintos. Y sin embargo, nosotros ¿qué dijimos? Bueno, apoyamos a la Comisión Nacional de Primarias en esa decisión, vamos a buscar dónde hacer las elecciones. Y la intención de Primero Justicia es medirse en voto nada más, porque Capriles está inhabilitado, ¿no? Bueno, la inhabilitados están todos. Aquí mañana puede haber alguien y está inhabilitado. Pero oficialmente no están inhabilitados. Todos los venezolanos estamos inhabilitados porque no sabemos cuándo puede llegar esa inhabilitación. Ahora bien, nuestro camino debe ser construir entre todos la vía para el 2024, juntos poder derrotar a quienes hoy están en el poder y poder construir la Venezuela que todos estamos esperando. ¿Y cómo se inscribe, por ejemplo, si gana Capriles las primarias? ¿Cómo se inscribe en el Consejo Nacional Electoral si está inhabilitado? Enrique lo ha dicho varias veces. Nosotros estamos construyendo una vía que es la vía del voto. Nosotros no vamos a salirnos de la vía electoral. Nosotros creemos que es el voto lo que puede rescatar la democracia. Con democracia, derrotar a quienes no son democráticos para construir democracia. Si en ese camino democrático, si en ese camino del movimiento que estamos construyendo, que es el movimiento de la Venezuela del encuentro, que no pasa solamente por Enrique Capriles, pasa porque todos los venezolanos nos unamos allí y construyamos ese camino. Enrique ha dicho claramente, yo no voy a dejar a los venezolanos sin un candidato. Por supuesto que seguiremos dando la batalla y la pelea para que una inhabilitación que nunca debió existir sea sacada de lo que hoy estamos viviendo. Pero por supuesto, en ese camino de encontrarnos todos lo que queremos que Venezuela cambie, Enrique lo ha dicho muy claramente, si en ese camino no hay una solución, los venezolanos jamás se quedarán sin un candidato si yo soy el candidato. ¿Por qué no fue al encuentro en la Universidad Católica Andrés Bello? Yo no lo llamo debate porque para mí no fue un debate, pero ¿por qué no fue ese encuentro, esa conversación entre candidatos? Eso también se lo puede preguntar, pero ese mismo día él no viene, ¿cómo se lo vamos a preguntar? Ese mismo día él explicó que hay que construir una Venezuela hacia todos los venezolanos. Ese debate era un debate como para ver ideas entre unos y otros y que él lo que creía es que todos debemos encontrarnos en las ideas para juntos poder transitar el camino del voto. Era el momento del encuentro, ahí no hubo discusiones. Y cuando lo invites y conversen, entonces puede profundizar allí. Cuando lo invite y acepte, ya él tiene que llamar para venir a la silla franca. Ya esta silla franca subió la gente quiere venir a la silla, ya no hay que llamarla. Ahora, tengo una pregunta interesante que hacer. Cuando vemos lo que está ocurriendo en torno a las primarias, la renuncia de María Carolina Uzcategui y Rafaela Railuca, las sustituciones de ambos, dicen que no hay peligro en que no se realicen las primarias, pero por allí también hay un documento, no voy a decir una sentencia porque todavía no ha llegado a nivel, pero se habla de un recurso del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la primaria por la no participación del Consejo Nacional Electoral y la falta de transparencia en el proceso, porque no hay garantías de transparencia en el proceso donde no participe el ente electoral. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo respondes a eso? Bueno, son los ataques que van a seguir llegando. Yo le quisiera explicar por eso a las personas que están alejadas de los temas políticos, que bueno, primero entendamos todo lo que va a estar pasando. En primer lugar,
el ataque vía Consejo Nacional Electoral para no facilitar los recintos de votación, es decir, las escuelas, las universidades, las máquinas. Eso es un primer ataque. Pone a correr en una autogestión a la Comisión Nacional de Primarias, en donde todos hemos apoyado, todos los partidos, más de 50.000 personas, lo decía en estos días, en 4 semanas han estado o caminando, tocando estas puertas para ver dónde nos prestan los sitios, o reunidas para ver cómo hacen el tablacentro que proponer a la Comisión Nacional de Primarias, todos los partidos políticos de la plataforma y también de los factores que no son de la plataforma, que se inscribieron en las primarias. Ese es un segundo ataque, porque eso es todo un trabajo. Tercero, los ataques y amenazas que han habido con esto que acabas de decir, de un documento que se puede convertir en sentencia, que hay un rumor. Luego, las amenazas que han habido a la Comisión Nacional de Primarias, en la cabeza de su presidente. Es decir, todo esto va a seguir pasando. Luego, cuando estén los centros de votación, van a comenzar a amenazar a esos centros de votación. Mira, ciérrame este centro, esta casa no puede abrir para esto, aquello no para aquello. Entonces, todo esto lo que demuestra es que quienes no quieren que la primaria funcione, quienes no quieren que nos unamos en un solo candidato por la vía del voto, van a seguir poniendo policías acostados en esa autopista. Y nuestro deber como venezolanos es construir cada día más grande esa autopista de forma tal que sea lo suficientemente fuerte para que el 22 de octubre en la noche tengamos una persona que pueda llegar a la presidencia en el año 2024. ¿Por qué no está recorriendo el país como se esperaba, Capriles, en temas de campaña? Porque si está en campaña para las primarias. Mira, ha estado recorriendo, quizás no es la misma campaña del 2012. Las cosas en Venezuela han cambiado, en el país han cambiado, la sociedad ha cambiado, las formas de vivir han cambiado, pero ha estado recorriendo, ha estado en el estado Carabobo, recorrió también los Andes, esta semana va otra vez a los Llanos, es decir, la campaña ha tenido un curso en la medida de la posibilidad de lo que el país está viviendo, ¿sabes? Yo vengo ahorita y voy llegando ahorita de los Valles del Tuy. O sea, el tema de la gasolina, para movilizarse internamente, las camioneticas pasan hasta las 4, es decir, todo es un caos hoy en el país. Si no es Capriles, ¿quién es para ti? No, nosotros tenemos la propuesta... En virtud de la democracia, ¿no? Tú eres un partido democrático y... Mira, nosotros creemos... Puedes tener tu propia decisión, ¿no? Tu propia opinión. Nosotros creemos que quien deba llevar las riendas del país tiene que ser alguien, o quien lleva a llevar las riendas de la candidatura presidencial, tiene que ser alguien que crea profundamente en la democracia, que crea en el voto, que crea en el encuentro de los venezolanos. Los venezolanos se cansaron de pelear, ya está bueno. O sea, hay unos problemas que resolver. No hay agua, se va la luz en el país, no alcanza el dinero, y esos son los problemas que juntos tenemos que resolver con una política democrática. Edinson, demasiados problemas y todos tienen solución. Lo que hay que tener es voluntad para solucionarlos. Así es. Encantado Muchas gracias de tenerte acá con nosotros. Edinson Ferrer, vicepresidente nacional de organización del partido Primero Justicia. El tiempo es muy corto en televisión, pero estás invitado. En otra oportunidad, la Cita Franca, hay mucho de qué hablar, hay mucha tela que cortar en torno a la primaria, pero más allá de eso, en torno al país y lo que se quiere para el país y lo que hoy aqueja al país. ¿Cuál es la prioridad? Rápidamente, una palabra que sea la prioridad en el siguiente gobierno. Progreso para todos los venezolanos, para cada una de las familias. Economía. Economía. Bien. Señores, como siempre, nos despedimos diciéndole francas noches.